Bien, queremos hacer un debate sobre este tema, considerando además que es un tema muy debatible y que ha tenido por lo menos dos miradas, ¿verdad? La mirada desde el oficialismo y la mirada desde la oposición. Y estamos aquí en el estudio con el integrante precisamente de la Comisión del Trabajo, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muy buenos días. Estamos esperando al diputado también integrante de la él es integrante de la Comisión de Hacienda, parte de la bancada transversal por las 40 horas, eso sí, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, a quien estamos esperando, y vamos a estar en un ratito más conversando también con la diputada Camila Vallejo, que es la principal protagonista de este proyecto de ley. Diputado Ramírez, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, usted estuvo ayer en la sesión, buscó también hacer presente ahí el tema de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad a su juicio de este proyecto de ley. ¿Por qué se persiste en esta línea cuando uno se pregunta si esto sí o sí va a terminar en el Tribunal Constitucional? ¿Se busque o no? ¿O no es así? ¿O tiene que presentarse esta reserva de constitucionalidad que hacen ustedes? Es que no tendría por qué terminar en el Tribunal Constitucional. Mira, en este minuto, y esto es para poner esto en contexto, en este minuto hay dos proyectos en el Congreso que reducen la jornada laboral. Uno de la oposición, que lo reduce a 40 horas sin flexibilidad, y el otro del gobierno, que lo reduce a 41 con flexibilidad. Lo que estoy tratando de decir con esto es que el tema de la reducción de horas no es el problema controvertido. Acá ambos proyectos reducen la jornada y todos queremos que se reduzca la jornada. Es lo que recomienda la Organización Mundial del Trabajo, es lo que han hecho los países desarrollados, es lo que se ve en la OCDE con quienes siempre nos comparamos. Y por lo tanto, si todo sigue su curso normal, vamos a tener sí o sí reducción de jornada laboral. Entonces, hay que despejar primero ese punto. ¿Por qué podría no ir al Tribunal Constitucional? Porque podamos llegar a un acuerdo, subsanar los vicios constitucionales y seguir adelante con el proyecto. Pero lamentablemente aquí lo que ha ocurrido es que hemos tenido un proyecto, que es el de la oposición, que es sin flexibilidad, que se ha tramitado de manera mañosa, contrariamente a la ley. Yo llevo un año en el Congreso y a mí me importa mucho que nosotros seamos capaces de resguardar la institucionalidad y que nosotros, que somos los que hacemos las leyes, porque yo hace un año atrás estaba afuera criticando que los parlamentarios hacen las leyes y son los primeros en romperla y no cumplirla, que nosotros seamos los primeros en cumplir la ley y no los primeros en romperla. Y por lo mismo, este proyecto, como se presentó, es inadmisible. Como se tramitó, perdón que lo diga en estos términos, yo en general no soy una persona belicosa, pero es una vergüenza. Este es un proyecto en el que no se han recibido expertos de la academia, no se han recibido a los representantes de las pymes o de ninguno de los gremios que van a ser afectados, no se han recibido a los sindicatos, no se ha recibido a la dirección de presupuesto para que nos diga cuánto cuesta. Entonces, este ha sido un proyecto que ha sido tramitado sin la discusión que nosotros debiéramos tener y que nuestras reglas exigen. Y yo estoy seguro que las personas que nos están oyendo cuando dicen, y así es como elegir a los parlamentarios después de que una ley queda mal hecha, bueno, este es el paradigma de la forma mala de legislar. ¿Y cómo vamos a evitar llegar al Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que usted dice, Bueno, diputado? yo en algún minuto incluso dije que yo estaba por apoyar el proyecto de Camila Vallejo de reducir la jornada laboral por los argumentos que estoy dando, porque lo vamos a hacer en el proyecto del gobierno. Pues, buenos días, Giorgio Jackson. Viene entrando el diputado de Revolución Democrática. Bienvenido, diputado. Porque yo estaba escuchando en el auto, Guillermo. Muy bien. ¿Cómo se subsana? Yo siempre pensé, quizás de una manera ingenua, de que aquí nosotros íbamos a poder llegar a un acuerdo como se llegó, por ejemplo, cuando se redujo de 48 a 45. Porque déjeme decirle una cosa. Ya. El proyecto, cuando se reduce de 48 a 45, fue declarado también inadmisible. Pero en vista de que hubo un acuerdo en el Congreso, el gobierno patrocinó ese proyecto para salvar la inadmisibilidad. Y no podía pasar lo mismo acá, en ese caso. ¿Puedo entrar al debate? Sí, por supuesto. Sí. A ver, dejemos que el... No, yo lo que estoy tratando de decir No, es que... podía patrocinar el gobierno este O sea, más que patrocinarlo, lo que estoy tratando de decir es que nosotros podemos llegar a un acuerdo respecto a los contenidos del proyecto. Pero acá no había un verdadero debate. Perfecto. No se ha permitido debatir ni en el proyecto que está en la Cámara, que es el de la oposición, donde no hemos podido tramitarlo como corresponde, y tampoco en el proyecto del gobierno en el Senado, que está completamente bloqueado porque no se han cumplido las urgencias para destrabar los proyectos que están hoy día en la Comisión de Trabajo. A ver, diputado Giorgio Jackson. A ver, venía escuchando a Guillermo, saludar por supuesto a ustedes dos, Mirna, Mauricio, también obviamente a Guillermo. Lo que hablaba algo, Guillermo, sobre una tramitación vergonzosa. Yo la verdad es que opino que ha tenido, la verdad, ruido absolutamente innecesario, producto de la beligerancia con la que desde el oficialismo han intentado enlodar o entorpecer un proyecto que tiene absolutamente todas las facultades para poder, uno, ser discutido como ha sido discutido, y a pesar de todos los proyectos que han metido en la Comisión de Trabajo y puesto urgencia para que no se pueda tramitar este proyecto, a pesar de todo eso,
se ha logrado tramitar conforme al reglamento y conforme a la Constitución y las leyes. ¿Por qué dice conforme a la Constitución y las leyes, que es precisamente lo contrario que se señala? Porque esto irroga gasto fiscal. Es que existen dos tipos de gasto fiscal, uno que es directo y uno que es indirecto. Y el Tribunal Constitucional ha sido bastante contundente en su jurisprudencia para determinar que, por ejemplo, cuando se establece una pena o se tipifica un nuevo delito, lo que significa más gasto de carabineros, más gasto en tribunales, más gasto en gastos penitenciarios y un montón de cosas, eso no es considerado gasto directo, por lo tanto existe iniciativa parlamentaria. Si no, no podríamos hacer ninguna ley. Cada ley, invito a que Guillermo me pueda decir alguna ley que no irrogue un gasto indirecto. Del Estado estamos hablando. Yo diría que no hay ninguna, no se me ocurre ahora, de todas las que he tramitado en estos 5 años. Y probablemente, no sé, el día D, y también necesita como que se emita un papel en el diario oficial, existe un gasto, o sea, estamos hablando de que hay, de todas las iniciativas parlamentarias, un gasto indirecto asociado, y eso a mí al menos me ha tocado tramitar y nunca había inusitado este tipo de argumentación. Por otro lado, el diputado Guillermo Ramírez ahora decía que en la tramitación del 2001 había sido patrocinado por el Ejecutivo, lo que es falso. El Ejecutivo nunca lo patrocinó oficialmente. Tengo el documento. En la historia de la ley yo hice un hilo en Twitter donde está cada uno de los aspectos donde el gobierno, lo que sí es cierto es que lo apoyó, pero patrocinó. Nunca ingresó un patrocinio. Fue una indicación parlamentaria que se hizo en el Senado por 3 senadores en su momento, y luego esto nunca tuvo una indicación oficial por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, en el Senado los patrocinios se podían hacer de modo verbal y está en el acta de la sesión de que el gobierno lo patrocinó. Oficial. Bueno, no hay documento. No hay una firma porque se hizo de modo oral, pero eso está en el acta. Sí, pero tú sabes igual que yo que para hacer un patrocinio necesita la firma del ministro de Hacienda, del ministro de SECPRES y del presidente de la República. Eso no ocurrió. Tú y yo estamos en la Comisión de Hacienda. Cambia mucho eso si es que finalmente el gobierno no obstaculiza o obstaculiza. No es eso lo que cambia. Si el acuerdo que se llegó la vez pasada fue el acuerdo con respecto a la gradualidad, que es el artículo que se va a votar en un rato más. Es exactamente lo mismo. De hecho, genera más gradualidad para las pymes. No se va a votar la gradualidad hoy día, Giorgio. ¿El artículo transitorio? No se va a votar hoy día. ¿Por qué no se va a votar hoy día? No se va a votar si es el último que tiene que votar. Eso es lo que queda, ¿no? No, pues es que el artículo que se va a votar no es sobre gradualidad. El artículo transitorio que se va a votar es ese artículo que dice que en ningún caso podrán reducirse. Ese es el último inciso. A ver, pero para que dejemos terminar al diputado. El artículo es de gradualidad y el último inciso trae eso. Pero es que estamos en bajémoslo a la gente porque esto está muy técnico. Muy legislativo. Yo simplemente quiero decir que lo que dice Joe Jackson respecto de que esto no es inadmisible es falso. Es cierto de que hay algunos gastos que son más directos, más indirectos, eso es evidente. Y es cierto que cualquier legislación que nosotros hagamos puede eventualmente tener un gasto súper indirecto. Es verdad. Y es verdad que el tribunal ha dicho que las cosas que son tremendamente indirectas son admisibles. Pero acá hay un gasto que es directo. Todos los servicios que son continuos van a haber un aumento justamente por la reducción de horas. Tanto es así que en un proyecto similar a este, Osvaldo Andrade, expresidente de la Cámara, socialista, exministro del Trabajo, declaró inadmisible el proyecto. Lo mismo hizo Fidel Espinosa, el último presidente de la Cámara Socialista. Lo mismo hizo Iván Flores, el actual presidente de la Cámara DC. Y lo que ha ocurrido es que con las mayorías que hoy día tiene la oposición, se tuerce el reglamento porque se dice por las mayorías de que esto no es inadmisible, cuando además tenemos abundante jurisprudencia que ayer cité en la comisión respecto a la admisibilidad de este proyecto. Entonces, a mí lo que me preocupa, porque al final, yo insisto, uno puede llegar a un acuerdo razonable en materia de reducción de horas. El proyecto del gobierno también reduce la jornada laboral. Y claro, la oposición, en su derecho, no quiere flexibilidad laboral y podríamos llegar a un acuerdo en términos medio de cuánta flexibilidad sí, cuánto no, cuánta reducción sí y cuánto no. Pero lo que estamos haciendo ahora es sentar un precedente que a mí me preocupa mucho, porque deteriora la institucionalidad. Yo creo que la democracia consiste justamente en que por muy justa que yo crea que es mi pretensión, yo no tengo derecho a saltarme las reglas. No tengo derecho a usar la violencia, no tengo derecho a pasar por sobre la ley, y eso es lo que está ocurriendo acá. Acá se está ejerciendo violencia y pasando por sobre la ley. Estoy diciendo que nadie tiene derecho en democracia a saltarse las reglas por muy justa que es su pretensión. En este caso en particular no ha habido violencia. Lo que estoy diciendo es que nos hemos saltado las reglas. No, nos hemos saltado las reglas. Y yo siento que nosotros tenemos el deber de hacer cumplir la ley. Los parlamentarios, que somos los que hacemos las leyes, no podemos ser los primeros en romperlas. Guillermo, en este año y medio seguramente, porque nos ha tocado varias veces, se han votado proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, establecer feriados.
¿ya? Establecer feriados, hay muchas veces donde se establecen feriados. Y los feriados, alguien podría irse a la misma argumentación, con exactamente los mismos argumentos y decir, cuando hay feriado, existe un gasto público. Que es mucho más ¿ya? indirecto. Y por lo tanto que es exactamente lo mismo. Reduce no es lo ¿Qué es lo mismo. que hace un feriado? Reduce una jornada anual y la reduce durante un día. Y eso, obviamente, es exactamente el mismo tipo de gasto indirecto que establece una jornada laboral con la reducción. Bueno, es algo que se legisló pero- en el 2001 por parte de parlamentarios. Perfecto, y es pero- algo que pasó absolutamente. Entonces, con respecto al fondo, se dice, se puede llegar a un acuerdo. Nosotros también creemos que se podía llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el tema de la gradualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el gobierno han insistido en querer hacer una idea de flexibilidad entre dos partes. Una parte que es el empleador, y una parte que son los trabajadores o trabajadoras. Y eso, en esa asimetría, es desconocer toda la discusión que existió para que en la década de los 30 existiera código laboral. Si es que no, y esta frase que dijo el ministro del Trabajo, que dijo, no los tratemos como niños chicos. Bueno, entonces deroguemos el código laboral, saquemos la idea de que exista sueldo mínimo, saquemos la idea No, pero eso de que es también... ridículo, pues, yo- No, pues que obvio, pero no es los que tratemos sea como mal cabros tema. chicos. Quitemos la jornada laboral como concepto. ¿No? ¿Por qué los vamos a constreñir a 45 horas o a 41? No los tratemos como cabros chicos, que puedan trabajar 70 horas si es que quieren. No, pero no eso los es tratemos como ridiculizar- cabros chicos. es ridiculizar el Guillermo. argumento. No, Porque lo al que final, estamos diciendo lo que es nosotros que- hemos dicho, y con esto termino, es que la flexibilidad, por supuesto que bienvenido cuando se trata de una negociación colectiva. Y eso está establecido hoy día en la ley, con las jornadas de adaptabilidad. Entonces, el argumento de que es que nosotros no queremos flexibilidad es falso. Diputado Nosotros Jackson, sí queremos diputado Jackson, flexibilidad. bueno, lo de la flexibilidad está en el Senado y vamos a ver qué Y destino además que tiene. dijeron que iban a Por ingresar una ahora- indicación y nunca la ingresaron. Por ahora, para ordenar la discusión, estamos hablando del proyecto de 40 horas que no contempla lo de la flexibilidad. Entonces discutamos de este proyecto, les propongo Claro, por sí, estos Mauricio, minutos. lo que pasa es que pero ustedes acá perdón, de- es que diputado Jackson le quería plantear Sí. una duda que yo diría, fuera del ejemplo de la Copa América, lo más contundente que a mi juicio personal dio el ministro Monkever fueron los argumentos relacionados con el castigo a la remuneración que puede haber en un porcentaje importante de trabajadores. Ahí me interesa su reflexión. Por ejemplo, los trabajadores que están rodando permanentemente. Según el ministro, hay una rotación superior al 40% al año de trabajadores. Más de un 40% de trabajadores están cambiando de contrato año a año. Exacto. Y en esa renovación de contrato hay un riesgo de que pudiera bajar su remuneración. O el 30% que dijo él que tiene contratos por obra y faena. Son contratos específicos que tienen un vencimiento y cuando se hace otro contrato, en una de esas los trabajadores van a tener menos sueldo porque va a estar el tope a las 40 horas. ¿Cómo responden ustedes a ese tipo de Que va a haber una baja de los sueldos, que va a haber aumento del desempleo también, se ha dicho. A ver, es que hay dos efectos contrapuestos. Y que yo diría que en este caso no hay ningún, ni para un ni para otro lado. Nadie que tenga una bola de cristal para saber exactamente cuál va a ser el impacto. Pero los efectos contrapuestos son los siguientes. Hay trabajos en los que disminuir la jornada laboral no va a traer efectos en productividad, por lo tanto tampoco va a tener efectos en salario. Quiere decir que hay varias rutinas de trabajo que son más orientadas a metas y que los trabajadores pueden hacer exactamente el mismo trabajo de 9 horas en 8 horas. Que en una Y de eso- esas están trabajando ya menos de las 45. Exacto, además. esos son muchos empleos a jornada completa. Hay otros empleos, es verdad, que son trabajos más continuos, que dependen de hora, por ejemplo, un guardia de seguridad. El guardia de seguridad no cumple metas, sino que cumple horario. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de casos? En ese tipo de casos hay dos tipos de empresas en función de que lo pueden soportar o no el gasto. Una hora menos significa que van a tener que cubrir turnos para otro trabajador que supla o, eventualmente, pagar horas extra. ¿ya? Horas O sea, extra van significa... a subir los gastos comunes de los edificios que tienen guardia de 24 horas. Horas Sí, extra obvio. significa efectivamente un aumento. Para las que son pymes, esto va a ser gradual en 5 años, por lo tanto va a ver sumamente matizado. Y los otros casos va a haber que contratar más gente. Por lo tanto, hay un aspecto que empuja hacia la creación de empleos. ¿ya? Hay un segmento en que empuja la creación de empleo. Hay otro segmento Para suplir esos que para no van a suplir trabajar. las los horas ya, que claro. no sean continuas. ¿ya? Y hay otro segmento de empuje, por así decirlo, de presión, que es a la reducción de empleo para aquellas empresas que efectivamente en su segmento no logren, tengan que rearticular sus fronteras de producción, ya su curva de producción. Y yo diría que en este caso los efectos, por las estimaciones que han hecho distintos especialistas, tienden a contraponerse. No es Y que a netearse al final, dice usted. a netearse. Y esto al menos con las antecedentes que tenemos cuando bajó de 48 a 45 horas, que fue sin flexibilidad, que fue con una gradualidad
mucho menor para las pymes, sino que Ya, fue como pero de era- 0 a 100. Pero era de ¿Qué 48 pasó? a 43, que era una diferencia como del 6% del costo. Ahora estamos hablando como del 11% de costo por hora. Bueno, y la productividad que ha aumentado la tecnología, yo creo que para algo hay que aprovecharla. O sea, si hay algo, para mí al menos, yo estudié ingeniería en tecnologías de la información, para mí el hecho de que las tecnologías sean un motor de mayor productividad es algo fantástico, pero no puede eso significar que la productividad se queda 100% en el lado del capital, de la inversión, y no en tiempo libre o mayor paga para los trabajadores. Los salarios han estado generalmente estancados, y eso significa que el diferencial de productividad se lo está llevando hoy día mucho más el empleador. Entonces, es de toda justicia que en un plazo razonable, estamos hablando del 2005 al 2020, donde ha cambiado la forma de producir, esa rentabilidad y productividad extra se la empieza a llevar en tiempo libre, en bienestar finalmente los trabajadores, y eso es lo que está diciendo este proyecto. ¿Se netean finalmente los dos lados, diputado Guillermo Ramírez? A ver, primero, acá ustedes en la radio ADN están logrando algo que no se logró en la comisión, que haya ciertos temas que se discutan. Con Giorgio estábamos recién teniendo una discusión acerca de si esto tiene o no costo directo para el Estado. Lamentablemente esa discusión no la pudimos tener en la comisión porque se impidió que el director de presupuesto pudiera exponer y presentar el informe financiero. También aquí estuvimos discutiendo con Giorgio Jackson acerca de los temas de flexibilidad que tú le planteaste a más Mauricio lo que dijo el ministro. Nadie pudo responder al ministro porque no hubo espacio para el debate. Entonces, yo quiero decir de que esta es la forma en cómo se ha tramitado el proyecto. Muchas de las cosas que estamos discutiendo acá con Giorgio no se han discutido en la Cámara ni en la Comisión. Y de hecho, Giorgio Jackson recién atribuía cosas al proyecto de flexibilidad de Nicolás Monker que las tiene que haber oído en la prensa porque no las ha podido decir en la Comisión. Porque no hemos podido debatir. Pero ayer Entonces, habló 3 horas. Esa es la... Ayer habló más de 3 horas. Giorgio, esa es la forma en cómo estamos tramitando... Guillermo, por qué? ¿cuánto rato habló Sí, el ministro yo no te- ayer? ¿Y por no qué te nadie estoy lo interrumpiendo. contradijo, diputado Jackson? porque ayer- puro querían votar, ¿o no? Él habló 3 horas ayer. La pregunta es, a ver, ayer habló 3 horas, nosotros alargamos la sesión media hora la primera y media hora la segunda. O sea, nosotros dimos la unanimidad para que hubiera más tiempo, porque nos dice que nosotros estamos tratando de ganar tiempo y que si dimos 1 hora adicional. Pero para Y- que hablara el ministro. No, pero, obvio, pero para que le contesten. Si lo que nosotros tenemos que hacer es debatir, en el Parlamento se parlamenta, Giorgio. Se Y eso parlamenta es como lo se que hizo todas las sesiones antes. Y también hay momentos en los que se es que vota. yo aquí tengo una ventaja sobre ti porque yo soy miembro de la comisión. Yo te estoy diciendo que eso no es así. Pero No si ha habido tuvieron debate. 7 horas ayer. No ha habido debate y cualquier persona que haya visto ayer la votación en particular, no hubo debate. Y no hubo debate tampoco en la votación en general, en que esto se sacó rápidamente en un par de horas y no pudimos tener una verdadera debate. Quiero agregar Ahora, un sobre punto. el tema de fondo. Sí, es Sobre que el tema quiero de agregar fondo. un punto, diputado Guillermo Ramírez, precisamente sobre ese tema de fondo, porque una de las cosas que conversábamos más temprano con el ministro Monkever y que la reafirma su subsecretario del Trabajo es que dice él que el proyecto de las 40 horas dice que se aplica rígidamente a todos los contratos especiales. Cuando hablamos de contratos especiales, Sí. por ejemplo, los periodistas, que no estamos sujetos a horario por la naturaleza del trabajo, y por eso él ponía el ejemplo de Claro. que no se podía haber hecho la Copa América. Porque ponía a todos los deportistas Entonces y también necesito, los artistas. exacto, la opinión del diputado Giorgio Jackson, porque lo que está diciendo, que de acuerdo a cómo está el proyecto, diputado Jackson, lo que dice el ministro, es que finalmente este proyecto implicará que incluso en aquellos casos especiales, rígidamente todos terminen en las 40 horas. ¿Es Y ayer así? no Tengo entendido que eso es una indicación que se retiró. Sí, se retiró. Y por lo tanto Ya. ya no ha lugar. Eso no ha lugar, Pero no ha era lugar. Pero- fallida Sí, entonces. pero la es una indicación que se retiró, pero que se anunció que se iba a reponer. Se retiró para alcanzar a votar. De nuevo, ayer había muchas indicaciones, entre ellas la gradualidad que dice Giorgio Jackson. ¿Y esa se va a votar Y hoy? esa se retiró. No. Igual como la que tú estás diciendo, Mirna, que se retiró, pero Ya. se van a reponer. La que de fue el gradualidad anuncio. no se ha retirado. Bueno, ayer lo que se dijo en la comisión otra cosa, Sí, una cosa distinta, pero de que no. todas las indicaciones se iban a reponer. Sí, pero, diputado Ramírez, está citado ahora la sesión justamente para votar eso. Sí, no, hoy día no se votan las indicaciones. Hay Hoy día una se que van a, se vota. no, hoy día no se votan las indicaciones. Hoy día lo que se va a hacer es votar el artículo transitorio que queda. Dicen que todas las indicaciones las van a reponer en la sala. Hoy día no se vota ninguna indicación. Ayer las retiraron todas para poder sacar adelante la votación. Con lo cual ayer Sí, pero con lo cual ayer transitorio el de proyecto las pymes, empeoró sustancialmente. El transitorio de las pymes se votaba, era el último que se votaba Que hoy. es el del transitorio, acuerdo sí. con la DC. El de las Ese- pymes. ese sí, No, ya. no, ese. ayer el mismo Gabriel Silver dijo de que eso se iba a reponer más adelante. No se vota eso, se retiraron esas indicaciones. Bueno, entonces, acá simplemente decir, respecto al tema de la flexibilidad, que acá es evidente que con la rigidez laboral que nosotros tenemos, el reducir la jornada laboral lo que va a generar es lamentablemente, porque esto es lo que uno no quiere que ocurra, mayor precariedad en el empleo porque hay más informalidad. Ya. Porque Diputado puede haber- Ramírez,
déjeme decir una cosa. Ayer las pymes no pudieron exponer. Lo que ellos nos decían en el pasillo, y esto incluía, porque yo vi cómo agarraban algunos parlamentarios de oposición, les decían, por favor, entiendan lo siguiente. Y el argumento que ellos decían es el siguiente. En una pyme típica en Chile, de esas que contratan 3, 4, 5 trabajadores, el dueño de la pyme, la plata mensual que saca para el bolsillo son 800.000 pesos, 900.000 pesos, 1 millón de pesos. Si usted tiene una vulcanización en el que los trabajadores van a trabajar menos, van a tener menos ingresos porque no va a poder atender a la misma cantidad de clientes. Entonces, usted, si quiere mantener la clientela que tiene, va a tener que contratar otro trabajador. Entonces, el dueño de la pyme, en vez de sacar 800 lucas, va a sacar 500, 300, 400. ¿Sabe qué? Le conviene emplearse y echar a sus trabajadores. Y esa es la cesantía que crea un proyecto que finalmente no se hace cargo de la realidad de las distintas pymes, porque aquí todo es igual, que no se hace cargo de la realidad de los distintos trabajadores. Tú ponías el ejemplo de que esto puede que suban, por ejemplo, los gastos comunes. Bueno, no se hace cargo de la realidad laboral del siglo XXI, y a mí me parece que lo más grave es que estamos perdiendo una oportunidad de ir emparejando nuestra legislación a la OECD. Porque diputado, acá, con esta frase termino, acá se dice que esto puede generar precarización, estoy hablando de la flexibilidad laboral, pero la verdad es que lo que nosotros estamos proponiendo se ha aplicado en muchísimos países de la OECD y no ha ocurrido nada. ¿Por qué no pasaría lo mismo con el proyecto de las 41 horas del gobierno? ¿Cómo? ¿Por qué no pasaría lo mismo, dice usted, con el proyecto de las 41 horas, que también rebaja la jornada laboral? Primero, porque incorpora flexibilidad que permite adaptarse mejor. Segundo, porque la gradualidad es mayor. Pero es que en el caso de la tercero, vulcanización, ¿cómo cambiaría eso? Es que quiero llevarlo a un ejemplo concreto para que se entienda bien. ¿Cómo cambiaría ese ejemplo que usted está diciendo con las 41 horas, con el proyecto del gobierno de las 41 horas? O pasaría lo mismo, pero en 8 años. No, porque no pasaría lo mismo. Porque, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo, que es un ejemplo súper fácil de entender. Yo sé que Giorgio Jackson lo conoce muy bien, que es el caso de los contadores. Los contadores podrían, con el proyecto del gobierno, decir lo siguiente: ¿sabe qué? Como a fin de mes tengo mucho trabajo, yo voy a trabajar más horas en la semana a fin de mes y menos las primeras semanas. Eso con el proyecto de la oposición no se puede hacer. Entonces, la empresa se puede adaptar para aumentar su productividad con menos horas de trabajo. Y si nosotros permitimos que mejore la productividad, los salarios no caen. Esa es la gran diferencia que existe con el proyecto que hoy día está presentando la oposición. Entonces, a ver, ya que estamos dando argumentos ahí, que responde eso, diputado Jackson. Yo creo que, bueno, por algo el diputado no usó el mismo ejemplo de la vulcanización para este otro ejemplo. Lo que pasa en ese tipo de pymes es que en vez de tener que contratar a otro trabajador, se pagan las horas extra. Eso tiene un costo mucho menor que contratar a otro trabajador. Si acá es que no va a ser necesario con flexibilidad. Lo que estamos hablando en el caso del proyecto de 40 horas es que sigue existiendo la posibilidad, o sea, este absurdo de que no van a poder seguir apagando incendios o que se va a cortar. Es como si hoy día pasara eso con las 45 horas. No pasa eso. Sí, se han dado todo tipo de ejemplos, pilotos de avión que tienen que suspender bastante absurda. su vuelo. Lo que pasa es que se tiene que incorporar en el costo, ¿no?, de la fuerza de trabajo, que es uno de los factores de producción. Se tiene que considerar que el tiempo después de las 40 horas cuesta un poco más. Y eso es todo. O sea, lo que sucede es que si es que no se logra nada. Eso es muy fácil decirlo. Anda a decirle eso a los representantes de las pymes que estaban ayer en el Congreso. Los representantes de las pymes ayer también se juntaron con la oposición y concordaron varios puntos de acción. Uno de ellos en público. Uno de ellos es que el hecho del pago pronto a 30 días también tuviera una significación con el IVA que retenían las empresas grandes. Y eso es algo que el gobierno, claro, le cuesta. Cuando habla de las pymes puede hablar mucho rato, pero cuando le tocaba hacer una cuestión concreta para que las grandes no tengan que fregarle el flujo a las pequeñas con un incentivo real que les doliera, dijeron no, en 2 años más vamos recién a hacer un estudio para ver si quizás por ahí tal vez, ¿ya? Y obvio que no fueron capaces de hacerlo. En cambio, con respecto al proyecto de 40 horas, por un lado, si es que el diputado Ramírez dice queremos avanzar hacia los países de la OECD, bueno, analicemos los países de la OECD. No negocian primero por empresa. No negocian ni siquiera no negocian individualmente ni siquiera por empresa, sino por rama. Depende. Entonces, del país. Hagámoslo por rama. Depende del país, pero ninguno tiene la rigidez. Otra vez, ahí entramos en otra discusión que ya van muy relacionadas, porque cuando la flexibilidad siempre va a ser posible si tú tienes un cuerpo, una unidad mayor desde la cual puedes negociar con quienes emplean. Pero cuando es uno a uno, es imposible, es destruir la esencia del derecho laboral que se basa en que hay una simetría, donde la persona que va a buscar un trabajo no tiene la misma libertad, entre comillas, que quien
está entregando el puesto de trabajo. A menos que sea un gran un jugador de fútbol haciendo la analogía claro, con la Copa América. No, es que ahí ya tu trabajo es escaso. Exacto. Obviamente que tienes mucho más capacidades. Y ese punto, perdone, diputado, ¿usted qué opina respecto de que no hay la misma, que evidentemente no hay simetría, por lo tanto esa flexibilidad no es tal? Por eso, a ver, es evidente, porque parte de la esencia del derecho laboral, parte de ese supuesto, es evidente que hay una situación de asimetría, es obvio. Es obvio que no están en igualdad de condiciones y por eso existen las leyes laborales y por eso existen los derechos irrenunciables, pero aceptar ese argumento significa entonces rigidez total. Pero si no hay rigidez total. ¡Total! No. Hoy día en Chile hay rigidez total. La semana pasada vimos que había un restaurante y algunas empresas chicas que habían anunciado, por ejemplo, que iban a trabajar el 4x3. Lo que ellos están haciendo es ilegal. Si va a la dirección del trabajo... Si va a la dirección del trabajo, tiene que impedir que eso ocurra y van a haber multas para ese restaurante en que los trabajadores pierden 4x3. Colectiva. Pero ellos lo hicieron, varios lo hicieron con negociación colectiva y eso es posible. Sí, está bien, 4x3 cuando hay negociación colectiva es perfectamente legal. Cuando hay sindicatos ¿por qué dice que es ilegal? Pero es que tú estás hablando del caso en que hayan sindicatos. Pero yo estoy hablando del caso de hay millones de empresas pequeñitas que no tienen sindicatos, en los cuales simplemente se negocia con el empleador y se ha hecho así toda la vida y llegan a acuerdo y nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo el espectro sobre el cual ellos pueden negociar. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Yo nunca he visto un razonamiento colectivamente a mí me parece bien. Nunca he visto una razón, o nunca nadie me ha dado una razón de peso de por qué Chile, dentro de los países de la OECD, tiene el régimen laboral más rígido de todos. Diputado Ramírez, así como le preguntaba antes al diputado Jackson respecto de algunos de los argumentos más de fondo que se ventilaron ayer en las sesiones, le pregunto a usted otro que se mencionó allí que no tuvo respuesta, que fue la razón que dio el diputado Silver de la Democracia Cristiana para apoyar el acuerdo con el Frente Amplio y con las diputadas comunistas. Me refiero al argumento que él planteó sobre la tensión permanente histórica entre la justicia y el derecho. Cuestionando el diputado Silver el argumento oficialista en cuanto a que hay que apegarse a la ley y la Constitución, y argumentando que quienes se han apegado en la historia a la ley y a las constituciones muchas veces no han tenido a la vista ahí la justicia. Y puso el ejemplo hasta de Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Cómo se hace cargo usted de eso? Bueno, de que hay que a veces en la historia correr las barreras un poco, buscar justicia, incluso alterando las normas del derecho o modificándolas en aras de justicia. El ejemplo que él da de Los Miserables de Víctor Hugo es un buen ejemplo porque aplica a esa época a lo que él está diciendo. Si la gracia de las democracias modernas que nosotros hemos ido construyendo es que se pueden lograr cambios sin traspasar la ley y sin usar medios que puedan ser ilegítimos, como no lo estoy diciendo respecto de ahora, Giorgio, lo estoy diciendo respecto de Los Miserables, como la violencia, por ejemplo. O sea, la gracia de los estados modernos que nosotros hemos ido creando es que el derecho está al servicio de los cambios. Lo que pasa es que por algo cambia la ley, diría uno, ¿no? Cambia la ley. Por algo se puede modificar la ley para que sea más justa. Sí, pues uno lo que hace es un diagnóstico respecto a un problema que existe en la sociedad, se lleva ese problema al Congreso, personas con buena voluntad y con rectitud de intención la discuten y ver la mejor forma de solucionarlo. Y nosotros hemos tenido cambios. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el cambio, pero Giorgio Jackson, que está aquí presente, fue uno de los artífices de los cambios profundos que se hicieron en materia de educación. Y no fue necesario pasar por sobre la ley. Lo hizo dentro de las herramientas que establece la Constitución. Entonces, ¿por qué hoy día volvemos al siglo XIX a reivindicar el hecho de que se puede pasar por sobre la ley para lograr cambios? A mí eso me parece gravísimo. A mí me parece que eso, bueno, se puede repetir muchas veces, pero no por el hecho de repetirse se vuelve verdad, que es algo que desde la teoría de la comunicación a veces uno puede pensar que es así, pero no, o sea, puede decirlo 20 veces más, como decir que no hubo invitados y hubo 8 sesiones completas para recibir audiencia. Y por lo tanto... Esto fue antes que se votara en general. Antes que se votara en general, entonces cuando se dice que no hubo debate, hubo 8 sesiones para discutir este proyecto previo a que se votara la idea de legislar. Y que en ese momento la idea de legislar, yo estuve presente en la comisión, se hizo básicamente un escándalo de que no se podía votar y que era imposible, y se hicieron todo tipo nuevamente de triquiñuelas, y los videos están ahí. Sí, la verdad es que no, la gente que esté interesada puede meterse a ver los videos y va a ver cómo fue. Y lo ridículo, a mí nunca me había pasado algo como esto. Ver esa situación era tan absurda que a mí, yo lo lamento porque es un proyecto que, teniendo todas las posibilidades de haberse discutido como se discutió en el 2001, ¿ya? Que fue una moción, o sea, fue una indicación parlamentaria. Una indicación parlamentaria que luego tiene una indicación por parte de los propios parlamentarios para hacer la transición a 5 años. Y que sin haber nunca habido un papel firmado por el presidente de la República, por el ministro de Hacienda, por el ministro Express. Hubo un patrocinio al Ejecutivo. Bueno, pero si no estamos hablando de la legalidad, en ese momento no hubo patrocinio. Sobre lo mismo. Entonces, yo creo que eso, que en ese momento también, la misma argumentación, se dijo que iba a caer el empleo, se dijo que iban a afectar los salarios, afectar la productividad.
Nada de eso ocurrió según los propios informes de este gobierno del Ministerio de Hacienda. Entonces, la Mira, historia se repite. ¿No? yo- se yo- repite, bueno, a veces ¿puedo decir una como última cosa? comedia y Porque luego se nos como acaba el tragedia. tiempo. Entonces, Estamos sobre la hora. Yo te quiero pedir, Giorgio Jackson, que tú y yo tenemos legítimas diferencias, estamos juntos en la Comisión de Hacienda, hemos logrado algunos acuerdos. Yo sé que entre nosotros hay un respeto mutuo por la forma en que nosotros siempre hemos debatido. Yo lo único que pido es que cuando nosotros empujemos nuestros proyectos de ley lo hagamos en el marco de la ley. Yo entiendo que, yo no estoy diciendo que tú creas que aquí ha habido una vulneración de la ley. Yo te creo cuando tú dices que tú crees que no la hay. Pero en esta materia nosotros tenemos que ser muy estrictos porque estas cosas no saben dónde empiezan pero y pregúntale no al dónde ministro terminan. Solari, al exministro Solari. Está bien. Pregúntale si ingresaron un patrocinio oficial. Bueno, él te va a está decir, bien, él te va a decir pero de sí primera está- fuente. Está el acta, ya nos entregaron el papelito en la comisión. Pero lo pregúntale- recibimos todos, está en pregúntale- el acta. pregúntale al ministro, está bien, al ya, Bueno, queda está bien. pendiente esa- Yo le Sería pido, bueno que le esa preguntaran al discusión. exministro Y yo si le es que pido- patrocinaron oficialmente. y a mí Vamos a- yo le pido al explicarle. gobierno y le quiero pedir al gobierno que ojalá hoy día o esta semana anuncie un requerimiento al Tribunal Constitucional y que sea el tribunal el que zanje si es que esto que estamos haciendo está dentro de los límites de la Constitución y la ley o no. Bien, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, integrante de la Comisión de Trabajo, muchas gracias por habernos acompañado, y el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática, lo mismo. ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.